Buen día, siendo las 15 horas 20 minutos del día 6 de agosto de 2015, se inicia la primera sesión ordinaria de agosto del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Bienvenidos. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros, secretaria ejecutiva, y a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, secretaria ejecutiva, por favor pase lista. Con gusto, consejero. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los consejeros y por estar presentes en este momento, se hace constar que se encuentran presentes Estudillo Osuna Elba Manuela, Postlehuey Duagón Francisco Enrique y Sandoval López Octavio, y por lo tanto existe quórum para celebrar la presente sesión. Gracias, secretaria ejecutiva. En virtud de lo anterior, se declara instalada la primera sesión ordinaria de agosto de 2015 del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por tanto, secretaria ejecutiva, sea tan amable de dar lectura al orden del día. Conforme a su instrucción, consejero, número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2, declaración de instalación de la sesión. 3, lectura y aprobación del orden del día. 4, lectura y aprobación en su caso de las actas siguientes. Inciso A, de la tercera sesión ordinaria de julio del Pleno del ITAIPC, celebrada el día 15 de julio de 2015. Inciso B, de la octava sesión extraordinaria del Pleno del ITAIPC, celebrada el día 30 de julio de 2015. 5. Asuntos específicos a tratar. Inciso A, presentación, en su caso discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con los números de expediente siguiente. Número 1, WR/86/2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. 2, WR/87/2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. 3, WR/110/2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. 4, WR/125/2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. B, presentación, en su caso discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de las denuncias públicas identificadas con los números de expedientes siguientes. Número 1, DP/25/2015, interpuesto en contra de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del Estado. 2, DP/26/2015, interpuesto en contra de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del Estado. Sexto, asuntos generales. Séptimo, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Octavo, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Y noveno, clausura de la sesión. Gracias, secretaria ejecutiva. Se somete a consideración del Pleno el orden de la propuesta para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o que sea de obvia u urgente resolución. ¿No hay temas? No hay ningún tema. Si no hay temas en asuntos considerados por incluir, por favor, secretaria ejecutiva, someta a votación el orden del día. Con gusto, consejero. Se somete a consideración de este Pleno el orden del día propuesto. En votación económica, por favor, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. A favor. Con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el orden del día. Gracias, secretaria ejecutiva. Por favor, pase al siguiente punto de orden del día. Cuarto, lectura y aprobación en su caso de las actas siguientes. Inciso A, de la tercera sesión ordinaria de julio del Pleno del ITAIPC, celebrada el día 15 de julio de 2015. Se propone la dispensa de la lectura de las actas porque fueron remitidas oportunamente. Se pregunta a los consejeros si hay comentarios para que se agreguen. Si no hay comentarios que agregar, secretaria ejecutiva, por favor, someta a votación este punto de orden del día. No hay comentarios. Bien, consejeros, en primer lugar se somete a su consideración el acta de la tercera sesión ordinaria de julio del Pleno del ITAIPC, celebrada el día 15 de julio de 2015. Por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. Por favor. Con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acta referida. En segundo lugar, se somete a su consideración el acta de la octava sesión extraordinaria del Pleno del ITAIPC, celebrada el día 30 de julio de 2015, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. A favor.
Con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acta de referencia. Gracias, secretaria ejecutiva. Por favor, pase al siguiente punto de orden del día. En asuntos específicos a tratar, en el inciso A referente a los proyectos de resolución de los recursos de revisión, el número 1 es el identificado con las siglas WR/86/2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana, a cargo de la ponencia del consejero Octavio Sandoval. Se le concede el uso al consejero Octavio Sandoval para que haga su presentación. Gracias, presidente. Voy a iniciar con el análisis del asunto identificado como WR86/2015, en el que el sujeto obligado es el 21º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, y la solicitud de información versada en los siguientes términos. El requirente solicitaba copias de las versiones públicas de las facturas pagadas por la Dirección Municipal de Comunicación Social por el periodo de enero a diciembre de 2014, y la respuesta incompleta que dio el sujeto obligado estuvo en los siguientes términos. El sujeto obligado manifestó que no cuenta con las versiones públicas de facturas y señalaba que en caso de referirse a licitaciones públicas las puede verificar en una página de internet que manifestó: www.tijuana.gov.mx, dependencias, oficialía, index ASPX. El recurrente consideró que la información no es la que está requiriendo, era insuficiente, por lo cual interpuso el recurso de revisión en los siguientes términos, al señalar que al ser recursos públicos debe haber versiones públicas de lo que se paga con los impuestos de los ciudadanos. Esa es y la interposición del recurso versó bajo ese apartado. En el estudio del tema de la materia, ¿sí?, hay una serie de fundamentaciones en las que se justifica que esa información es pública y hay una versión pública, ¿sí?, vinculado obviamente a las diversas leyes y reglamentos, específicamente la ley de fiscalización superior, la ley de contabilidad, pero sobre todo la ley de fiscalización superior de los recursos públicos del Estado de Baja California, de los municipios, que establece que la documentación original comprobatoria y justificatoria de los ingresos y gastos públicos forma parte obviamente de la cuenta pública de las entidades, y deberá mantenerse dicha documentación original hasta que haya sido dictaminada por el Congreso la cuenta pública, conservando en su poder los libros, registros y sistemas de contabilidad, los estados financieros y demás información contable, presupuestal y programática, así como los documentos comprobatorios y justificatorios de la cuenta pública. Lo mismo se establece para la ley de presupuesto y ejercicio del gasto público, ¿sí?, en lo relativo al capítulo 5, relativo al ejercicio del gasto público, en materia de este recurso, el cual señala que el ejercicio del gasto comprende el manejo de aplicación de los recursos, así como su justificación, comprobación y pago. Como puede apreciarse, es evidente que la información solicitada es generada y administrada por el sujeto obligado, por lo tanto resulta equívoco que manifieste que no cuenta con los archivos de dichas facturas, pues cuenta con la obligación de cuidar y custodiar dicha información comprobatoria de sus gastos, lo anterior de conformidad con la ley de responsabilidades, que se fortalece en la Ley General de Administración Documental para el Estado, el cual señala que será responsabilidad de los titulares de las unidades documentales de las instituciones públicas el conservar el buen estado y debida custodia de los documentos que se encuentran bajo su resguardo, evitando actos que propicien su daño y su destrucción. Aquí está requiriendo la versión pública de la documentación solicitada. ¿De qué se trata? Y es un documento obviamente público que en caso de que tenga información reservada deberá obviamente testar o eliminarse la información que considera que está propiamente reservada y confidencial, ¿sí? En la conclusión del estudio a fondo, ¿sí?, en las relatadas condiciones se concluye que el sujeto obligado transgredió el derecho de acceso a la información de la parte recurrente al negar la entrega de la versión pública de las facturas pagadas por la Dirección Municipal de Comunicación Social por el periodo citado de enero a diciembre de 2014, pues como quedó explicado, expuesto a lo largo del presente, considerando
aquel debió haber elaborado la versión pública de dicha documentación generada y administrada por él, tal y como fue solicitada por el entonces solicitante o recurrente. Y el sentido de la resolución es que este órgano garante modifica la respuesta del sujeto obligado para que haga entrega al solicitante la versión pública de las facturas emitidas por la Dirección de Comunicación Social por el periodo de enero a diciembre del 2014. Es cuando. Gracias. Consejeros, si tienen comentarios, por favor, de enlistarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por el tiempo máximo de 5 minutos. ¿Hay algún comentario? No, no tengo ningún. Si no hay comentarios, secretaria ejecutiva, por favor, someta a votación. Claro que sí, consejero. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución antes expuesto. Consejera Estudillo Osuna. Aprobado. Consejero Postreveito Magón. Aprobado. Consejero Sandoval López. Aprobado. Con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que modifica la respuesta del sujeto obligado. Secretaria ejecutiva, a favor de pasar al siguiente punto de orden del día. Es el número 2, relativo al proyecto de resolución del expediente WR/87/2015 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana a cargo de la ponencia del consejero Octavio Sandoval. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz al consejero Octavio Sandoval para que exponga su punto, su ponencia. Gracias, presidente. Este asunto es el que está enlistado como WR87 de 2015, en el que el sujeto obligado también es el 21º Ayuntamiento de Tijuana. La solicitud de información versó en los siguientes términos. El recurrente solicita copia de las facturas entregadas por empresas a la Dirección Municipal de Comunicación Social. La respuesta del sujeto obligado manifestó que no se cuenta con un archivo físico de facturas, ya que estas son variadas y múltiples. No le entregó la información. Y la interposición del recurso estuvo en los siguientes términos. Quisiera consultar las facturas que respaldan los pagos efectuados por la Dirección de Comunicación Social. En la contestación del recurso, el sujeto obligado manifestó que no cuenta con el archivo de facturas, por lo que se encuentra imposibilitado de otorgar la información solicitada. La argumentación es en los mismos términos del asunto número 86, es decir, hay una serie de disposiciones legales que obligan a que el sujeto obligado conserve la documentación, compruebe los gastos. La propia ley de fiscalización superior, la ley de contabilidad gubernamental, establece que debe conservar la documentación y obviamente la versión pública de las facturas que justifican los gastos de comunicación que tuvo el sujeto obligado, ¿sí? Fortalecido, como ya lo había comentado en el caso anterior, con la propia Ley General de Administración Documental del Estado, que señala la responsabilidad de los titulares de las unidades documentales de conservar en buen estado y debida custodia los documentos que se encuentran bajo el resguardo, evitando aquellos actos que propicien su daño, ¿sí? En este sentido, el sujeto obligado transgredió los derechos del recurrente, ¿sí?, de acceso a la información de la parte al negar la entrega de las facturas emitidas a favor de la Dirección de Comunicación Social del 21º Ayuntamiento de Ensenada, ¿sí?, de Mexicali, de Tijuana, y las manifestaciones del sujeto obligado en su respuesta, pues si éste no cuenta con un archivo físico de facturas, ya que estas son variedades múltiples, debió proceder a la entrega de las mismas en el estado en que dicha documentación está administrada por el, en este caso, 21º Ayuntamiento de Tijuana. Por tal razón, el sentido de la resolución propuesto es que este órgano garante modifica la respuesta del sujeto obligado para que entregue al solicitante copia de las facturas entregadas por empresas a la Dirección de Comunicación Social, atendiendo a lo establecido en el artículo 5º, fracción
20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California en la versión pública de dichas facturas. Es cuanto, señor consejero. Consejeros, si tienen comentarios, favor de enlistarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por 5 minutos. ¿Algún comentario? Si no hay comentarios, secretario ejecutivo, por favor pase, someta a votación la siguiente resolución. Claro que sí, consejero. Se somete a consideración de este pleno en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución expuesto. Consejera Estudillo Osuna. Aprobado. Consejero Postribey Dragón. Aprobado. Consejero Sandoval López. Aprobado. Con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que modifica la respuesta del sujeto obligado. Secretario ejecutivo, por favor pasar al siguiente punto de orden del día. De igual manera, en asuntos específicos a tratar, el punto número 3 es el proyecto de resolución del expediente identificado con las siglas WR/110/2015 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana a cargo del consejero presidente. Gracias. El recurso de revisión 110/2015 tiene como sujeto obligado al 21º Ayuntamiento de Tijuana, a quien se le solicitó copia del convenio firmado por la empresa Samsung, mediante el cual se acordó la instalación de una pantalla gigante en el arco de la Avenida Revolución. La interposición del recurso consistió que, en virtud de que el sujeto obligado no emitió respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, el entonces solicitante presentó ante este órgano garante escrito de recurso de revisión manifestando la omisión del sujeto obligado. La contestación del recurso por parte del sujeto obligado consistió en que el sujeto obligado fue omiso en dar contestación a la presente recurso de revisión. Estudio. El artículo 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California establece que cualquier persona puede presentar una solicitud de acceso a la información pública ante la unidad de transparencia que corresponda, situación que realizó la hoy parte recurrente al presentar de manera directa la solicitud que dio origen al presente procedimiento, lo cual quedó debidamente acreditado en el auto de admisión. Atendiendo lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, toda solicitud de acceso a la información pública debe ser resuelta en un plazo no mayor de 10 días hábiles, señalando que de manera excepcional podrá prorrogarse por un periodo igual. Es decir, el plazo máximo para dar respuesta a una solicitud es de 20 días hábiles, siempre y cuando se haya notificado en tiempo y forma la prórroga correspondiente. En el caso que nos ocupa, no se advierte que le haya sido notificada al solicitante la ampliación del plazo para la respuesta a su solicitud, por lo que una vez transcurrido el plazo correspondiente, el sujeto obligado fue omiso en responder la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento, tal y como puede apreciarse en la relación de solicitudes de acceso a la información pública y las respuestas que otorga el sujeto obligado. Ahora bien, el artículo 92 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California establece que en los casos en que se interpone el recurso de revisión por falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información pública, el sujeto obligado deberá alegar lo que es a su derecho convenga y probar en su caso de manera fehaciente haber dado respuesta a la solicitud o exponer de manera fundada y motivada que se trata de información reservada o confidencial. Sin embargo, en el caso que hoy nos ocupa, el sujeto obligado fue omiso en emitir la contestación al presente recurso de revisión, con lo cual se reitera la desatención del sujeto obligado no solo al momento de dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento, sino también en dar contestación al recurso de revisión que hoy nos ocupa, a pesar de haber sido debidamente notificado mediante oficio número 108/2015 de este instituto, 1081/2015 de este instituto.
De lo anteriormente expuesto se desprende sin duda alguna que efectivamente el sujeto obligado transgredió el derecho de acceso a la información pública de la hoy parte recurrente. El artículo 101 de la Ley de Transparencia señala las causas de responsabilidad administrativa en que incurran los servidores públicos por incumplimiento a obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, especificando en su fracción cuarto lo siguiente: no resolver o resolver fuera de los términos que señala esta ley sobre la solicitud de acceso que reciba. Por tanto, es evidente a juicio de este órgano resolutor que el sujeto obligado encuadra en el supuesto establecido en la fracción cuarta del articulado referido, pues no respondió a la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento dentro del plazo de 10 días hábiles. Con fundamento en el artículo 51, fracción primera y sexta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, resulta procedente dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado con copia del expediente en el que se actúa para que, de contar con los elementos necesarios, dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente y, en su caso, informe a este órgano garante sobre el mismo. El sentido de la resolución es el siguiente: este órgano garante ordena al sujeto obligado dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento. Consejeros, si tienen comentarios, favor de enlistarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por 5 minutos máximo. ¿Hay algún comentario, consejero? No, ninguna pregunta. Si no hay comentarios, por favor, secretaria ejecutiva, someta a votación la resolución correspondiente. Claro que sí, consejero. Se somete a su consideración en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución antes expuesto. Consejera Estudillo. Aprobado. Consejero Postlewaite. Aprobado. Consejero Sandoval. Aprobado. Con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ordena dar respuesta al sujeto obligado. Secretaria ejecutiva, favor pasar al siguiente punto de orden del día. Claro, consejero. De igual manera, el punto número 4 es el proyecto de resolución interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana, identificado con las siglas WR/125/2015, a cargo de la ponencia del consejero Postlewaite. Gracias, secretario ejecutivo. El recurso de revisión 125/2015 tiene como sujeto obligado al 21º Ayuntamiento de Tijuana y la solicitud de información consistió en materia de opinión técnica y dictamen de uso de suelo especial para la construcción de estaciones de gasolina, opinión técnica emitida durante el periodo de diciembre del año 2013 a abril de 2014, dictámenes generados durante el mismo periodo, incluyendo las solicitudes correspondientes, en materia de autorización ambiental para la construcción de estaciones de gasolina, las autorizaciones otorgadas durante el periodo de diciembre de 2013 a abril del año 2014, incluyendo los estudios de riesgo de cada autorización. En virtud de que el sujeto obligado no emitió respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, el entonces solicitante presentó ante este órgano garante escrito de recurso de revisión manifestando la omisión del sujeto obligado. La contestación del sujeto obligado manifestó que la resolución que se llegue a dictar en el presente procedimiento debe ocuparse única y exclusivamente de determinar lo relativo al cumplimiento de la positiva ficta por falta de respuesta a una solicitud de acceso dentro de los plazos establecidos en la ley.
El artículo 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California establece que cualquier persona puede presentar una solicitud de acceso a la información ante la unidad de transparencia que corresponda, situación que realizó el hoy parte recurrente al presentar ante la Unidad Municipal de Acceso a la Información del sujeto obligado, lo cual quedó debidamente acreditado en el auto de admisión. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, toda solicitud de acceso a la información pública debe ser resuelta en un plazo no mayor de 10 días hábiles, señalando de que manera excepcional podrá prorrogarse por un periodo igual, es decir, el plazo máximo para dar respuesta a la solicitud es de 20 días hábiles, siempre y cuando se haya notificado en tiempo y forma la prórroga correspondiente. En el caso que nos ocupa, de conformidad con los documentales que obran en el expediente, no se advierte que se le haya sido notificada al solicitante la ampliación del plazo para dar respuesta a su solicitud, por lo que una vez transcurrido el plazo correspondiente, el sujeto obligado fue omiso en responder la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento, como quedó debidamente acreditado en su auto de admisión. A las pruebas instrumentales anteriores se les concede valor probatorio pleno en los términos de lo dispuesto por los artículos 285, fracción octava y 414 del Código de Procedimientos Civiles de Baja California, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, según lo dispuesto en el artículo 94 de dicha ley, con las cuales, a juicio de este instituto, se acredita que la solicitud de acceso a la información pública se presentó conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información referida. Ahora bien, el artículo 92 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Baja California establece que en los casos en que se interpone el recurso de revisión por falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información pública, el sujeto obligado debe alegar lo que a su derecho convenga y probar en su caso de manera fehaciente haber dado respuesta a la solicitud o exponer de manera fundada y motivada que se trata de información reservada o confidencial. En relación con ello, si bien el sujeto obligado emitió contestación al presente recurso de revisión en tiempo y forma, en la misma fue omiso en manifestar la actualización de cualquiera de los dos supuestos referidos en el numeral citado. En virtud de ello, se tiene por no acreditada primeramente la emisión y notificación al solicitante de una respuesta dentro de un plazo otorgado por la ley, y en segundo término la reserva de la información o su clasificación como confidencial. De lo anteriormente expuesto se desprende sin duda alguna que efectivamente se transgredió el derecho de acceso a la información pública de la hoy parte recurrente. Cobra sustento lo anterior, pues de las manifestaciones realizadas y de los documentales presentados por el sujeto obligado en su contestación al presente recurso, no se advierte que éste haya probado fehacientemente haber dado respuesta a la solicitud en materia del presente procedimiento. El artículo 101 de la Ley de Transparencia señala las causas de responsabilidad administrativa en que incurran los servidores públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Baja California, específicamente en su fracción cuarta, que dice: no resolver o resolver fuera de los términos que señala la ley sobre la solicitud de acceso que reciba. Por lo tanto, es evidente, a juicio de este órgano resolutor, que el sujeto obligado encuadra en el supuesto establecido en la fracción cuarta del artículo referido, pues no respondió a la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento dentro del plazo de 10 días hábiles. Con fundamento en el artículo 51, fracción primera y sexta de la Ley de Transparencia citada, resulta procedente dar vista al órgano interno del control del sujeto obligado con copia del expediente en el que se actúa para que de contar con elementos necesarios dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente y en su caso informe a este órgano garante sobre el mismo.
El sentido de la resolución consiste en que este órgano garante ordena al sujeto obligado a dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento. Secretaria Ejecutiva, consejeros, si tienen comentarios a la resolución, por favor, enlístense y terminen. Hasta 5 minutos. No tengo ningún comentario. No comentario. En vista de que no hay comentarios, Secretaria Ejecutiva, por favor, someta a votación la siguiente resolución. Claro que sí, consejeros, se somete a consideración de este pleno en votación nominal proyecto de resolución antes expuesto. Consejera Estudillo. Aprobado. Consejero Postrevey. Aprobado. Consejero Sandoval. Aprobado. Con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ordena dar respuesta al sujeto obligado. Gracias, Secretaria Ejecutiva. Por favor de pasar al siguiente punto de orden del día. Es el inciso B, presentación en su caso de discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de las denuncias públicas identificadas con los números de expediente siguientes. En el número 1, la identificada con las siglas DP/25/2015, interpuesta en contra de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del Estado a cargo de la ponencia de la consejera Elba Estudillo. Se le concede el uso de la voz a la consejera Elba Estudillo. Gracias, presidente. Gracias, secretaria ejecutiva. Me voy a permitir presentar los proyectos de resolución de las denuncias públicas marcadas con los numerales 25 y 26 del 2015, ambas presentadas en contra de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del Estado. Una de ellas versa sobre el siguiente tema. Se denuncia que la unidad concentradora de transparencia se encuentra dentro de su estructura. Sin embargo, la información curricular de la titular de dicha unidad concentradora no se localiza en dicha dependencia, de acuerdo a la información de oficio que se muestra en su portal. Esa fue la denuncia pública número 25. La número 26 establece el denunciante recurrente que en el periódico oficial del Estado, el 13 de febrero del 2015, aparece la reforma al reglamento interno de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, en donde dice que la unidad concentradora de transparencia pertenece a dicha dirección, a la Contraloría. Sin embargo, en información de oficio en el portal de transparencia de Gobierno del Estado, la parte de estructura orgánica se muestra en el organigrama de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, pero no se incluye a la unidad de transparencia, por lo que es falso el hecho de que dicha información se encuentra actualizada al 31 de marzo. En ambos casos, el sujeto obligado manifestó lo siguiente. El sujeto obligado manifestó que la información curricular del personal de la unidad concentradora de transparencia se encuentra debidamente publicada en el portal de transparencia de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, cumpliendo en todo momento con el principio de máxima publicidad. De igual forma manifestó que la unidad concentradora de transparencia se encuentra operando actualmente como unidad administrativa de esta dirección, atendiendo las funciones que por ley le corresponden, sin faltar en ningún momento con el objetivo para el que fue creada. Lo que ocurre es que siguen realizando los trabajos de desincorporación de la unidad concentradora de transparencia de la Oficialía Mayor de Gobierno y su incorporación a dicha dirección, por lo que aún cuando las funciones se han venido desarrollando, el personal humano adscrito a la mencionada unidad depende todavía de la Oficialía Mayor de Gobierno, es decir, la unidad concentradora de transparencia sigue dependiendo programática y presupuestalmente de aquella dependencia. Entrando al estudio de ambas denuncias, básicamente el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado establece cuál es la información pública de oficio y en su fracción segunda dice que es su estructura orgánica. Sin embargo, con el fin de corroborar lo señalado por el denunciante, el coordinador de evaluación y seguimiento realizó una evaluación del portal de obligaciones de transparencia del sujeto obligado, advirtiendo que si bien es posible acceder a la información publicada en la fracción 2 del artículo 11 de transparencia en lo relativo al organigrama del sujeto obligado, en el mismo no se encuentra la unidad concentradora de transparencia. En virtud de lo anterior es menester señalar que en fecha 13 de febrero del 2015 se publicó efectivamente en el Diario Oficial un decreto en donde se reasignó la unidad de concentradora de transparencia a la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental. En el decreto, en sus artículos transitorios, se establecen lo siguiente.
Transitorio segundo, en un plazo que no exceda 40 días hábiles contados a partir de entrada en vigor el presente decreto, las unidades administrativas que resultan competentes conforme el mismo deberán adecuar las disposiciones normativas e implementar las demás medidas administrativas o presupuestales para su adecuado cumplimiento con el apoyo de las áreas que resulten competentes y la participación que corresponda a la Secretaría de Planeación y Finanzas. Ahora bien, en las manifestaciones vertidas respecto a la presente denuncia pública, el sujeto obligado expresó que la información correspondiente a la unidad concentradora de transparencia se encuentra debidamente publicada en el portal de transparencia de la Oficialía Mayor, cumpliendo en todo momento con el principio de máxima publicidad. Además de todo lo expuesto, es necesario hacer mención que el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado establece que la periodicidad de actualización de la fracción denunciada, en el caso particular la fracción segunda del artículo 11, el referido artículo establece lo siguiente: los sujetos obligados deberán actualizar la información de oficio contenida en el artículo anterior conforme a los plazos siguientes. Fracción primera, anualmente, tratándose la información comprendida en la fracción 1 a la quinta. De conformidad con lo anterior, en ambos casos es imposible determinar que el sujeto obligado esté incumpliendo con la obligación de publicar la información curricular de la titular de la unidad concentradora de transparencia. No obstante, es que está publicado la modificación en el diario oficial. En ambos casos, la información denunciada todavía se encuentra dentro del plazo de ley, es decir, el sujeto obligado tiene el plazo de un año, tiene que modificar anualmente la información que establece el artículo 12 de fracciones 1 a la quinta. Por lo cual, el sentido de la resolución es que el sujeto obligado denunciado cumple en la publicación de la fracción segunda del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Es cuanto. Consejeros, si tienen comentarios, por favor de enlistarse. Les recuerdo que tienen hasta el uso de la voz por 5 minutos. ¿Un comentario? No, no hay ningún comentario, presidente. Aquí yo había un comentario solamente de que al final de cuentas se dijera en el sentido de la resolución que efectivamente tiene un año y que ese año está corriendo, es decir, que está en curso, para que no se considere que el año es a partir de nuestra resolución. Sino No, que esta se establece que, en el sentido de la resolución completa, sí se establece que... Ajá, con una mayor precisión en el último de que el año está en curso, que está corriendo a partir de la fecha de la publicación del diario oficial. Correcto. ¿No hay algún otro No, comentario? ningún comentario más, presidente. Si no hay comentarios adicionales, secretaria ejecutiva, por favor, someta al pleno la votación de esta resolución. Con gusto, consejero. Voy a someter en primer lugar el proyecto de resolución de la denuncia pública DP/25/2015. Consejero Estudillo. Aprobado. Consejero Postrebay. Aprobado. Consejero Sandoval. Aprobado. Con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución de la denuncia pública 25/2015, en donde se determina que el sujeto obligado cumple con la información pública de oficio. En segundo lugar, se somete a su consideración el proyecto de resolución DP/26/2015. Consejera Estudillo. Aprobado. Consejero Postrebay. Aprobado. Consejero Sandoval. Aprobado. Con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución de la denuncia pública DP/26/2015, en la que se determina que el sujeto obligado cumple con la disposición de la información pública de oficio. Gracias, secretaria ejecutiva. A favor, pasar al siguiente punto de orden del día. En el número sexto son asuntos generales, sin embargo, el día de hoy no se enlistaron asuntos generales a tratar. Muy bien. El siguiente punto del orden del día es el número séptimo, que son el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. El día de hoy se aprobaron 6 proyectos de resolución, 4 relativos a recursos de revisión y 2 relativos a denuncias públicas, en los que se determinaron modificar la respuesta del sujeto obligado en 2 ocasiones, ordenar al sujeto obligado a dar respuesta en 2 ocasiones. Asimismo, se determinó que el sujeto obligado cumple en 2 de las denuncias interpuestas. Es cuanto. Gracias, secretaria ejecutiva. Por favor, hágalo del conocimiento de la coordinadora de asuntos jurídicos
para que se haga el conocimiento de las partes que intervinieron y se haga pública el portal de obligaciones de transparencia del Instituto. Por favor, pasar al siguiente punto orden del día. Es el octavo, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Gracias. Continuando con el siguiente punto de orden del día, se establece fecha y hora para la próxima sesión, el miércoles 12 de agosto. Siendo las 14 horas del día 6. 16 horas. 15. 16, perdón, sí, cierto. Yo con mi reloj. Horas del día 6 de agosto de 2015 se clausura esta primera sesión ordinaria de agosto de 2015 del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañaron, así como los que nos siguieron por vía internet. Buenas tardes.